Salió de casa solo para una consulta de rutina, como hacía todos los años. Pero un error silencioso entre expedientes intercambiados cambió su vida para siempre. Días después, una prueba positiva reveló lo imposible. Estaba embarazada. Sin tener opción, ahora lleva en su vientre al hijo de un desconocido, y eso es solo el comienzo. Si historias de amor como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Mariana siempre creyó que la vida estaba hecha de pequeñas decisiones. Despertar temprano, preparar el café, elegir la ropa que usaría para dar clases, calificar los exámenes de los alumnos mientras tomaba un té por la noche. Eran gestos simples, rutinarios, que daban forma a sus días y llenaban su existencia con la sensación reconfortante de tener el control. A sus 24 años, había construido una vida modesta, pero digna. Era maestra de español en una escuela pública en la zona oriente de la Ciudad de México. Vivía en un departamento rentado con su mamá, doña Elena, y cultivaba sueños sencillos. Un día tener su propia casa, tal vez conocer a alguien especial, formar una familia cuando llegara el momento adecuado. Aquella mañana de martes, el cielo estaba gris sobre la metrópoli capitalina. Mariana salió de casa más temprano de lo habitual. Tomó 2 camiones hasta llegar al Hospital Ángeles, uno de los más renombrados de la ciudad. La consulta de rutina estaba programada para las 8 de la mañana. Era un chequeo anual, cubierto por el seguro de gastos médicos que la escuela ofrecía a sus empleados. Nada del otro mundo. Ni siquiera se sentía mal. Era solo un compromiso médico común, de esos que hacemos por precaución, sin esperar que traigan ninguna novedad. Al entrar al vestíbulo del hospital, Mariana se impresionó con la grandiosidad del lugar. Piso de mármol reluciente, plantas ornamentales estratégicamente posicionadas, personal impecablemente uniformado. Todo allí respiraba eficiencia y modernidad. Se sintió casi fuera de lugar, con su bolsa de tela gastada y su vestido sencillo de algodón, pero pronto desechó ese pensamiento. Después de todo, tenía tanto derecho de estar allí como cualquier otra persona. Tras llenar la ficha en la recepción, fue dirigida al área de estudios. Una enfermera simpática la llamó por su nombre y la condujo por un pasillo largo y silencioso. A Mariana le indicaron que entrara a una sala, se cambiara de ropa y esperara. Todo parecía absolutamente normal. Obedeció las instrucciones, se puso la bata de hospital y se recostó en la camilla, hojeando distraídamente una revista vieja mientras esperaba. Lo que Mariana no sabía era que, en ese preciso momento, en otra ala del mismo hospital, una serie de errores garrafales estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Expedientes intercambiados, identificaciones verificadas de forma apresurada, protocolos ignorados. En cuestión de minutos, sería sometida a un procedimiento que jamás solicitó, jamás autorizó, jamás siquiera imaginó pasar. Cuando la doctora entró en la sala, Mariana la saludó con una sonrisa tímida. La profesional, una mujer de mediana edad con expresión seria y eficiente, apenas la miró. Verificó unos papeles, hizo preguntas rápidas e inició el procedimiento. Mariana sintió una ligera incomodidad, pero nada que la alarmara. Le pareció todo un poco extraño para un simple chequeo, pero confió en la pericia de los profesionales. Al fin y al cabo, aquel era un hospital de referencia. ¿Qué podría salir mal? Después de unos 20 minutos, todo había concluido. La doctora salió de la sala sin muchas explicaciones, y Mariana fue dada de alta. Se vistió, recogió sus pertenencias y dejó el hospital sintiendo todavía una leve molestia, pero sin darle mucha importancia. Tomó el camión de regreso, llegó a casa, comió con su mamá y se fue a la escuela, donde tenía clases por la tarde. La vida continuó como siempre, o eso pensaba ella. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en una colonia exclusiva de la Ciudad de México, un hombre de 35 años estacionaba su coche de lujo en un lugar privado del mismo hospital. Leonardo Garza era un nombre conocido en los círculos empresariales. Heredero de una de las constructoras más grandes del país, había asumido el control de los negocios familiares a los 28 años, tras la jubilación de su padre.
Era un hombre reservado, meticuloso y extremadamente enfocado. Sus relaciones amorosas siempre fueron superficiales, marcadas por desilusiones y decepciones que lo llevaron a construir muros alrededor del corazón. Leonardo había tomado una decisión que para él tenía todo el sentido. Tendría un hijo solo. No necesitaba una pareja. No quería enredos emocionales complicados. Solo quería un heredero, alguien para dar continuidad al legado de la familia. Había contratado una clínica especializada, elegido una donadora anónima y planeado cada detalle del proceso con la precisión de quien administra una empresa multimillonaria. Aquella mañana estaba en el hospital para supervisar la etapa final del procedimiento. Todo debía ser discreto, confidencial, eficiente. Leonardo confiaba en la reputación del hospital y en la competencia de los profesionales. Esperó en una sala privada, respondiendo correos en el celular mientras aguardaba la confirmación de que todo se había realizado conforme a lo planeado. Lo que ni Mariana ni Leonardo podían imaginar era que ese día sus vidas se habían entrelazado de una forma irreversible. Un error médico de proporciones devastadoras había conectado a dos personas que jamás se encontrarían en otras circunstancias. Y en las próximas semanas, esa conexión saldría a la luz de una manera que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Los días pasaron. Mariana volvió a su rutina de siempre. Daba clases, calificaba exámenes, platicaba con sus amigas de la escuela durante el recreo. Fernanda y Julia, sus mejores amigas, eran maestras como ella. Las tres se conocían desde hacía años y compartían no solo el ambiente de trabajo, sino también confidencias, sueños y preocupaciones. Mariana era la más callada del trío, la más soñadora. Fernanda era extrovertida y decidida. Julia era la consejera, siempre lista para escuchar y ofrecer palabras de consuelo. 2 semanas después de la consulta, Mariana comenzó a sentir algo diferente. Una náusea persistente por la mañana, un cansancio inusual, una sensibilidad emocional que no podía explicar. Al principio, lo atribuyó todo al estrés del trabajo, pero cuando los síntomas persistieron, una pequeña voz dentro de ella comenzó a susurrar algo imposible. No podía ser, no tenía vida sexual activa desde hacía meses, no había ninguna posibilidad, pero la duda la carcomió hasta que, en un impulso, compró una prueba de farmacia. Se encerró en el baño de su casa mientras doña Elena veía la telenovela en la sala. Con las manos temblorosas, siguió las instrucciones del empaque y esperó. Los minutos parecieron horas, y cuando miró el resultado, su mundo se derrumbó. Positivo. Mariana se sentó en el suelo frío del baño, abrazando sus rodillas, tratando de procesar aquella información. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Las preguntas martillaban en su mente sin encontrar respuestas. Lloró en silencio, con miedo de que su mamá la escuchara. Pensó en todas las posibilidades, revisó cada momento de los últimos meses, pero nada tenía sentido. Hasta que un recuerdo surgió: el hospital, la consulta, el procedimiento extraño. Al día siguiente, Mariana llamó al hospital, intentando mantener la voz firme mientras explicaba que necesitaba aclarar algunas dudas sobre la consulta que había tenido. La recepcionista fue educada, pero no supo darle mucha información. Le pidió que regresara al hospital para hablar personalmente con la coordinación médica. Había algo en la voz de la recepcionista que dejó a Mariana aún más inquieta. Una vacilación sutil, un tono de preocupación mal disimulado. Mariana programó la cita para el final de esa semana. No le contó a su mamá, no le contó a sus amigas. Cargó con ese peso sola, sintiéndose perdida y asustada. Y, cuando finalmente llegó al hospital, fue recibida por un equipo compuesto por la directora clínica, 2 abogados y una trabajadora social. La seriedad en el rostro de todos ellos confirmó sus peores temores. La directora, una mujer de cabello canoso y expresión grave, invitó a Mariana a sentarse. Con voz cuidadosa pero directa, explicó lo inexplicable. Había ocurrido un error grave, un error de proporciones catastróficas. Mariana había sido sometida por equivocación a un procedimiento de inseminación artificial. El material genético pertenecía a otro paciente, estaba embarazada, y todo aquello había sido un error.
Mariana escuchó cada palabra como si estuviera en una pesadilla. Su mente se negaba a aceptar esa realidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un hospital de ese calibre podía cometer un error tan absurdo? Intentó hablar, pero las palabras no salían. Sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las paredes de la sala parecían cerrarse sobre ella. La trabajadora social se acercó, le ofreció agua, le pidió que respirara profundo. Los abogados comenzaron a hablar sobre responsabilidad civil, demandas, indemnizaciones. Pero Mariana apenas podía procesar esa información. Todo en lo que podía pensar era: estoy embarazada, de un desconocido, por un error, y yo no elegí nada de esto. La directora entonces reveló otro detalle crucial. El padre biológico ya había sido informado. Estaba en camino al hospital en ese preciso momento. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Iba a conocer al hombre cuyo hijo estaba esperando. Un hombre que nunca había visto en su vida. Un hombre que, al igual que ella, estaba siendo arrastrado a esta situación absurda. Minutos después, la puerta de la sala se abrió. Leonardo Garza entró con paso firme, el traje impecable, el rostro marcado por una expresión de furia contenida. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro perfectamente peinado y ojos que parecían atravesar a cualquiera. Su presencia dominaba el ambiente. Mariana, sentada en su silla, con su vestido sencillo y su cabello recogido en una cola de caballo, se sintió minúscula ante aquel hombre. Leonardo miró alrededor de la sala, su mirada pasando brevemente por Mariana antes de fijarse en la directora. Su voz era firme, cargada de indignación. Exigió explicaciones. Amenazó con demandas judiciales que arruinarían la reputación del hospital. Habló de negligencia, incompetencia, consecuencias legales. No demostró ni por un segundo ninguna consideración por la joven que estaba allí, en estado de shock, lidiando con la misma tragedia que él. Mariana lo observó mientras hablaba. Había algo implacable en ese hombre, algo que la intimidaba y al mismo tiempo la irritaba. Parecía más preocupado por cuestiones legales y financieras que por el aspecto humano de todo aquello. Ella, por su parte, estaba completamente perdida. No sabía qué hacer, qué pensar, qué sentir. Fue entonces que Leonardo finalmente la miró directamente. Sus ojos se encontraron por un largo momento, y en ese breve instante, algo cambió. Leonardo vio no a una oportunista, no a una extraña cualquiera, sino a una joven asustada, vulnerable, completamente ajena a esa situación. Había inocencia en sus ojos, una pureza que contrastaba brutalmente con el cinismo del mundo en el que él vivía. Sintió algo inusual, un leve remordimiento, una punzada de empatía, pero rápidamente desechó esos sentimientos. Volvió a hablar con los abogados, discutió estrategias, exigió confidencialidad absoluta. Mariana permaneció en silencio, sintiéndose como una espectadora de su propia vida. Cuando la reunión terminó, salió del hospital tambaleándose, sin saber a ciencia cierta cómo había llegado hasta la puerta. Tomó un taxi, pues no confiaba en sus propias piernas para aguantar el trayecto en camión. Al llegar a casa, encontró a doña Elena en la cocina, preparando la cena. La madre sonrió al verla, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Mariana intentó disimular, pero no pudo. Y cuando doña Elena le preguntó qué había pasado, Mariana se derrumbó. Le contó todo, cada detalle de la historia absurda que ahora era su realidad. Doña Elena, una mujer fuerte que había criado a su hija sola después de que el marido las abandonara años atrás, sintió que la indignación crecía dentro de ella. ¿Cómo se atrevían a hacerle eso a su hija? ¿Cómo era posible un error así? Abrazó a Mariana con fuerza, prometiéndole que estarían juntas en todo, que sin importar lo que pasara, encontrarían una forma de superar aquello. Pero Mariana sabía que superar no sería fácil. Su vida había cambiado por completo en una sola mañana. Y lo peor era que todavía tendría que lidiar con ese hombre, Leonardo Garza, el padre biológico de su hijo, un extraño que ahora estaba ligado a ella para siempre. En los días siguientes, Mariana recibió llamadas del hospital, de los abogados, incluso de Leonardo. Él quería hablar, establecer términos, discutir el futuro. Pero Mariana todavía estaba procesando todo.
No estaba lista para conversaciones racionales sobre un asunto tan profundamente irracional. Sus amigas de la escuela finalmente se enteraron. Fernanda se puso furiosa, insistió en que Mariana debía demandar al hospital y a ese empresario arrogante. Julia, más ponderada, sugirió que Mariana buscara apoyo psicológico para lidiar con el trauma. Ambas ofrecieron apoyo incondicional, pero Mariana sentía que, en el fondo, nadie entendía realmente por lo que estaba pasando. Y mientras intentaba encontrar fuerzas para seguir adelante, Mariana comenzó a sentir algo crecer dentro de ella. No solo el bebé, sino también una determinación silenciosa. Aquel niño no había pedido existir en esas circunstancias, pero existía. ¿Y ella, Mariana, sería capaz de amarlo? ¿Sería capaz de separar el horror del error médico de la inocencia de una vida que se estaba formando? Esas preguntas la mantenían despierta durante las noches, y en medio de toda la confusión, de todo el dolor, de todo el miedo, había una certeza que comenzaba a formarse. Su vida nunca más sería la misma. Y tal vez, solo tal vez, esto no era solo una tragedia. Tal vez había algo más en esta historia, algo que ella aún no podía ver, pero que estaba allí esperando ser revelado. Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que terminará. Pasaron 3 semanas desde aquella reunión devastadora en el hospital. 3 semanas en las que Mariana intentó procesar lo imposible y construir alguna forma de normalidad en medio del caos. Pero, ¿cómo se construye la normalidad cuando tu vida entera ha sido puesta de cabeza? ¿Cómo se actúa normalmente cuando cada mañana trae náuseas que no son solo físicas, sino emocionales? Cuando cada mirada en el espejo revela no solo tu reflejo, sino el recuerdo constante de una decisión que nunca fue tuya. Mariana había decidido continuar con el embarazo, no por presión externa, no por una obligación moral impuesta por otros, sino por una decisión íntima y profunda que nació en una noche de insomnio, mientras miraba el techo de su cuarto y sentía por primera vez un leve movimiento dentro de sí. Era demasiado pequeño para ser real, tal vez solo su imaginación, pero fue suficiente para despertar algo que no esperaba. Un instinto de protección. Aquel niño no tenía la culpa. Aquel niño era inocente. Y si Mariana había aprendido algo en sus 24 años de vida, era que los inocentes merecen ser protegidos. Doña Elena, a pesar de la indignación inicial, estaba al lado de su hija. Conocía a Mariana mejor que nadie. Sabía que una vez que su hija tomara una decisión, nada la haría cambiar de opinión. Y había un orgullo silencioso en el corazón de esa madre guerrera, al ver la fuerza que Mariana estaba demostrando ante una situación que destruiría a muchas personas. El teléfono de Mariana sonó de nuevo esa tarde de jueves. Era el número del despacho de abogados que representaba a Leonardo Garza. Ella suspiró. En los últimos días había recibido varias llamadas, propuestas de reunión, discusiones sobre términos legales, documentos que debían ser firmados, todo muy formal, muy frío, muy distante de la realidad emocional que estaba viviendo. Esta vez, sin embargo, la voz del otro lado de la línea no era de la eficiente secretaria que solía llamar. Era él, Leonardo. Su voz era firme, pero había algo diferente en ella. Una vacilación casi imperceptible. Mariana, necesitamos hablar en persona, sin abogados, sin intermediarios, solo nosotros dos. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Una parte de ella quería negarse, mantener la distancia segura que había construido entre ellos, pero otra parte, una que se resistía a admitir, sentía curiosidad. ¿Quién era realmente ese hombre? Más allá de la fachada de empresario poderoso, más allá de la rabia y la frialdad que había demostrado en ese primer encuentro, ¿quién era Leonardo Garza? Aceptó la invitación. Quedaron para el fin de semana, en una cafetería discreta en la colonia Condesa. Un lugar neutral, lo suficientemente público para no ser intimidante, pero lo bastante tranquilo para permitir una conversación real. Cuando llegó el sábado, Mariana pasó más tiempo de lo normal eligiendo qué ponerse. No quería parecer que intentaba impresionarlo, pero tampoco quería verse descuidada. Optó por unos jeans, una blusa sencilla de algodón y una chaqueta ligera.
Se recogió el cabello en un chongo bajo y prescindió del maquillaje, excepto por un poco de bálsamo labial. Quería ser ella misma, auténtica, sin máscaras. La cafetería era encantadora, con paredes de ladrillo a la vista, plantas colgando del techo y una iluminación suave que creaba una atmósfera acogedora. Mariana llegó unos minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa cerca de la ventana. Pidió un té de manzanilla, pues la cafeína estaba fuera de discusión ahora, y esperó. Leonardo llegó puntualmente. Lo vio a través del cristal incluso antes de que entrara. Se veía diferente. Sin el traje formal, vestía jeans oscuros y una camisa de botones con las mangas arremangadas hasta los codos. Parecía más joven así, más accesible. Cuando sus miradas se encontraron, él asintió con la cabeza y entró. Se sentó frente a ella, pidió un café expreso al mesero y por unos segundos simplemente se miraron. Era extraño estar allí, en esa situación improbable, dos completos desconocidos unidos por la circunstancia más insólita posible. Leonardo fue el primero en hablar. No empecé esta conversación de la mejor manera ese día en el hospital. Fui grosero. Estaba furioso, pero eso no justifica la forma en que te traté. Tú también eres una víctima en esta historia. Mariana se sorprendió por la sinceridad. Esperaba cualquier cosa menos una disculpa. Aceptó con un gesto de cabeza. Lo entiendo. Yo también estaba en shock. Todavía lo estoy, la verdad. Conversaron durante horas. Leonardo le contó sobre su decisión de tener un hijo solo, sobre las desilusiones amorosas que lo habían llevado a construir muros emocionales, sobre la presión familiar para dar continuidad al legado de los Garza. Mariana, por su parte, habló de su vida sencilla, sus sueños modestos, la relación cercana con su madre, el amor por su profesión de maestra. Había una vulnerabilidad creciente entre ellos. Las defensas iniciales comenzaban a caer, revelando a dos personas heridas que intentaban encontrarle sentido a una situación que no lo tenía. Leonardo descubrió que Mariana no era la oportunista que una parte de él había temido que fuera. Era genuina, de una honestidad casi conmovedora, y Mariana empezó a ver más allá de la armadura del empresario exitoso. Había dolor allí, soledad y una búsqueda de algo que el dinero no podía comprar. Cuando se despidieron, ya era de noche. Leonardo insistió en llevarla a casa. Mariana dudó, pero aceptó. Durante el trayecto en coche, la conversación siguió fluyendo con naturalidad. Él le preguntó cómo se sentía, si estaba llevando un seguimiento médico adecuado. Ofreció pagar a los mejores especialistas, asegurarse de que tuviera acceso a los mejores cuidados. Mariana agradeció, pero dijo que su seguro era suficiente por ahora. No quería sentirse en deuda con él. Leonardo la dejó frente al edificio donde vivía. Antes de que ella saliera del coche, él dijo algo que resonó en su mente durante toda la noche. Mariana, sé que nada de esto fue planeado, pero este bebé es mi hijo y quiero estar presente. Quiero ser parte de su vida, o de la de ella, si me lo permites. Mariana lo miró, vio la sinceridad en sus ojos y asintió. Tenemos que encontrar la manera de que esto funcione, por los dos y por el bebé. En los días siguientes, una extraña rutina comenzó a formarse. Leonardo llamaba regularmente, preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Mariana, inicialmente desconfiada, empezó a relajarse. Él parecía genuinamente preocupado. No era solo por el bebé, se preocupaba por ella también, por su bienestar, sus sentimientos. Cuando llegó el día del primer ultrasonido, Mariana estaba nerviosa. Doña Elena se había ofrecido a acompañarla, pero Leonardo pidió estar presente. Mariana aceptó, a pesar de la aprensión. Al fin y al cabo, también era su hijo. La clínica era sofisticada, con equipos de última generación. Leonardo había insistido en llevar a Mariana con el mejor ginecólogo particular de la Ciudad de México, y esta vez ella no se negó. El doctor Enrique Santos era conocido por su competencia y humanidad. Recibió a la pareja con una sonrisa amable, sin hacer preguntas invasivas sobre la naturaleza de su relación. Mariana se recostó en la camilla, y el médico aplicó el gel frío en su vientre aún discreto. Leonardo estaba a su lado, visiblemente tenso. Cuando la imagen apareció en el monitor, cuando el sonido del diminuto latido del corazón llenó la sala, algo cambió.
Mariana sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Leonardo se quedó inmóvil con los ojos fijos en la pantalla, como si estuviera viendo un milagro. «Todo está bien con el bebé», anunció el médico con una sonrisa. «Desarrollo adecuado para 13 semanas. ¿Quieren saber el sexo?». Mariana miró a Leonardo. Él la miró a ella. Y en un momento de sintonía inesperada, ambos dijeron al mismo tiempo: «No. Queremos que sea sorpresa». Salieron de la clínica con un estado de ánimo transformado. Leonardo estaba más hablador, casi animado. Mariana, a pesar de todos los miedos e incertidumbres, sintió por primera vez una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, todo saldría bien al final. Leonardo la invitó a comer. Fueron a un restaurante tranquilo, con comida saludable y un ambiente agradable. Durante la comida, él habló sobre los cambios que estaba haciendo en su vida para prepararse para la paternidad. Había comprado libros, visto videos, incluso consultado a un psicólogo especializado en temas familiares. A Mariana le conmovió su esfuerzo. Ella también se estaba preparando, leyendo todo lo que podía sobre el embarazo y la maternidad. Compartieron sus descubrimientos. Se rieron de algunas informaciones absurdas que encontraron en Internet. Intercambiaron miradas cómplices cuando el mesero pasó con un platillo que despertó las náuseas de Mariana. Pero no todo era armonía. La realidad del mundo exterior comenzó a imponerse de formas cada vez más incómodas. La primera vez que Mariana se dio cuenta de que la observaban fue en una visita al centro comercial con Fernanda y Julia. Estaban eligiendo ropa cuando Mariana notó a dos mujeres elegantes mirando en su dirección y cuchicheando. No le dio importancia al principio, pero cuando las vio tomando fotos discretamente con el celular, sintió un escalofrío. Fernanda, siempre directa, confrontó a las mujeres. ¿Tienen algún problema? Una de ellas, rubia e impecablemente vestida, sonrió con desdén. Ningún problema. Solo estábamos admirando la nueva adquisición de Leonardo Garza. Debe ser bueno pescar a un multimillonario, ¿no? Mariana sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo sabían esas personas? Leonardo había garantizado confidencialidad absoluta. Julia le sujetó el brazo, sintiendo que su amiga estaba a punto de derrumbarse. Fernanda, por otro lado, estaba lista para enfrentarse a las dos mujeres, pero Mariana la detuvo. No valía la pena. Salieron del centro comercial rápidamente. En el coche de Fernanda, Mariana finalmente se vino abajo. ¿Cómo se había enterado la gente? ¿Por qué hablaban de ella de esa manera? Ella no era una oportunista. No había planeado nada, era una víctima, igual que Leonardo. Julia intentó calmarla, pero Mariana estaba inconsolable. Llamó a Leonardo todavía en el coche, le contó lo que había pasado. Él se enfureció, prometió investigar el origen de la filtración. Amenazó con demandar a quien fuera responsable, pero el daño estaba hecho. El secreto se había escapado. Y a partir de ese momento, Mariana ya no sería solo la sencilla maestra de la zona oriente. Sería la mujer que se embarazó del multimillonario Leonardo Garza. En los días siguientes, la situación empeoró. Fotos de Mariana comenzaron a circular en sitios de chismes. Artículos especulativos sobre la relación entre ella y Leonardo aparecían por todo Internet. Algunos la retrataban como una víctima, otros como una oportunista calculadora. Mariana tuvo que enfrentar miradas curiosas en la escuela, preguntas invasivas de colegas que apenas conocía, e incluso el acoso de periodistas que consiguieron su teléfono. Leonardo, acostumbrado a la exposición que conllevaba su apellido, sufría de manera diferente. Socios de su empresa mostraban preocupación por la imagen de la compañía. Amigos de toda la vida llamaban queriendo saber la verdad. Y su exnovia, Patricia del Moral, una influencer con millones de seguidores, resurgió de forma explosiva. Patricia y Leonardo habían salido durante 2 años. Era hermosa, sofisticada, perfectamente adecuada al mundo en el que él vivía, pero también era superficial, interesada e incapaz de cualquier profundidad emocional real. Leonardo había terminado con ella 6 meses antes, cansado de la frivolidad que marcaba la relación. Patricia no había aceptado bien la ruptura, y ahora, viendo a Leonardo supuestamente involucrado con otra mujer, una mujer completamente diferente a ella, algo se despertó. No era amor,
era ego herido, era vanidad, era la necesidad de demostrar que todavía tenía poder sobre él. Patricia comenzó una campaña sutil, pero eficaz, en las redes sociales. Publicaciones enigmáticas sobre traición y mentira. Historias con indirectas sobre mujeres que usan un embarazo para atrapar a hombres ricos. Sus seguidoras, siempre ávidas de drama, comenzaron a investigar por su cuenta. Y Mariana, sin ninguna experiencia en lidiar con la exposición pública, se convirtió en un blanco fácil. Leonardo intentó protegerla. Contrató una agencia de relaciones públicas, emitió comunicados oficiales aclarando que Mariana era víctima de un error médico. Exigió retractaciones de los medios que publicaron información falsa. Pero Internet es implacable. Una vez que una historia cobra vida propia, es casi imposible controlarla. Mariana, por primera vez en su vida, sintió el peso de la exposición pública. Ya no podía caminar libremente por las calles sin ser reconocida. Ya no podía frecuentar los lugares que siempre había frecuentado sin sentirse observada. Su vida privada se había convertido en entretenimiento público. Y lo peor de todo era la narrativa que se estaba construyendo sobre ella. No importaba la verdad. La gente creía lo que quería creer. En medio de todo esto, algo inesperado estaba sucediendo. Mariana y Leonardo se estaban acercando cada vez más. Las conversaciones telefónicas diarias se volvieron largas y profundas. Compartían miedos, sueños, recuerdos de la infancia. Leonardo comenzó a acompañarla a todas las consultas médicas, siempre atento, siempre presente. Le llevaba libros sobre el embarazo, investigaba sobre alimentación adecuada, insistía en que descansara más. Mariana comenzó a ver un lado de él que probablemente pocas personas conocían. Era amable cuando se quitaba la armadura. Era divertido cuando se relajaba. Era profundamente solitario cuando permitía que alguien se acercara lo suficiente para darse cuenta. Y ella, sin notarlo, estaba empezando a sentir algo que iba más allá de la conexión forzada por el bebé. Leonardo también lo sentía. Cada vez que veía a Mariana, cada vez que escuchaba su voz, algo dentro de él se sentía cálido. Era diferente a todas las mujeres que había conocido. No quería nada de él más que respeto y consideración. No se impresionaba con su dinero o su estatus. Lo veía como una persona, no como un símbolo de éxito. Y eso era tan raro, tan valioso, que Leonardo comenzó a darse cuenta de que se había enamorado de ella. Lentamente, sin alardes pero profundamente. Pero ambos tenían miedo de admitir estos sentimientos. La situación ya era lo suficientemente complicada. Añadir el romance a la ecuación parecía demasiado arriesgado. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si estaban confundiendo gratitud con amor? ¿Y si la presión externa destruía cualquier posibilidad de felicidad real? Así que continuaron en esa danza delicada, cercanos pero no completamente juntos, conectados, pero aún separados por miedos e incertidumbres. Y mientras el bebé crecía dentro de Mariana, también crecía entre ellos algo que ninguno de los dos estaba totalmente listo para nombrar. El 5º mes de embarazo trajo cambios visibles. La pancita de Mariana ya no podía ocultarse bajo ropa holgada. Era redonda, pronunciada, innegable, y con ella llegaron también nuevos desafíos. La directora de la escuela donde Mariana trabajaba la llamó para una conversación incómoda. No era sobre su desempeño profesional, que seguía siendo impecable. Era sobre la exposición mediática que estaba afectando a la institución. Padres de familia llamaban queriendo saber si era verdad. Periodistas intentaban entrar a la escuela para conseguir declaraciones. La situación se estaba volviendo insostenible. La directora, una mujer de 50 años que siempre había sido justa con Mariana, parecía genuinamente avergonzada al sugerir que tal vez sería mejor que Mariana tomara una incapacidad médica anticipada. No era un despido, enfatizó, era solo una forma de proteger tanto a Mariana como a la escuela. Mariana lo entendió, pero le dolió. Enseñar era más que su profesión, era su pasión, su identidad, lo que daba propósito a sus días. Pero aceptó. No quería causar problemas a la institución que le había dado una oportunidad cuando comenzaba su carrera. Al final de esa semana, recogió sus cosas de la pequeña sala de maestros.
Abrazó a Fernanda y Julia, prometiendo mantenerse en contacto, y dejó la escuela con un peso en el corazón. Leonardo se enfureció cuando se enteró. Llamó inmediatamente a Mariana, ofreciendo contratar a los mejores abogados laborales, demandar a la escuela por discriminación. Pero Mariana se negó. No quería más conflictos, no quería más exposición. Solo quería paz para vivir su embarazo sin que cada paso que diera se convirtiera en noticia. Fue en esa época que comenzaron las complicaciones. Durante una consulta de rutina, el doctor Enrique detectó que la presión arterial de Mariana estaba por encima de lo normal. Aún no era nada crítico, pero requería atención. Le recomendó reposo, reducir el estrés y un seguimiento más frecuente. Mariana intentó seguir las indicaciones, pero era difícil relajarse cuando su vida estaba siendo diseccionada públicamente. Leonardo tomó una decisión. Invitó a Mariana a cenar en su penthouse. Sería la primera vez que ella vería dónde vivía. Mariana dudó al principio, pero la insistencia genuina de él la convenció. Tal vez realmente necesitaba salir de casa, cambiar de ambiente, respirar aires diferentes. El penthouse de Leonardo estaba en uno de los edificios más exclusivos de Polanco. Cuando Mariana llegó al lobby, acompañada por el chofer que Leonardo había enviado, se sintió nuevamente fuera de lugar. El portero la trató con una deferencia excesiva. El elevador privado que llevaba directamente a su departamento tenía espejos y acabados de mármol. Todo allí gritaba lujo y exclusividad. Leonardo la recibió personalmente en la puerta. Vestía de manera casual, con jeans y camiseta, descalzo. Había algo íntimo en esa informalidad que tranquilizó a Mariana. El penthouse era amplio, moderno, decorado con un gusto impecable pero sin exageraciones. Grandes ventanales revelaban una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. Él había preparado la cena personalmente, nada muy elaborado, pero hecho con cuidado. Pescado a la parrilla, ensalada fresca, jugo natural, todo adecuado para una mujer embarazada. A Mariana le conmovió la atención a los detalles. Cenaron en la terraza, con la suave brisa de la noche de la Ciudad de México y el ruido distante del tráfico como banda sonora. La conversación fluyó con naturalidad. Leonardo habló de su infancia, de la presión de crecer siendo el heredero de los Garza, de cómo había perdido a su madre joven y cómo eso había moldeado su forma de ver las relaciones. Mariana compartió recuerdos de cuando su padre las abandonó, de cómo doña Elena había trabajado incansablemente para darle una vida digna, de cómo eso le había enseñado a valorar el carácter por encima de las apariencias. Había una conexión creciente entre ellos. No era solo atracción física, aunque Leonardo encontraba a Mariana cada vez más hermosa, con ese brillo especial que traía el embarazo. Era algo más profundo. Era un reconocimiento mutuo. Era la sensación de ser visto verdaderamente por otro ser humano. Después de la cena, Leonardo la llevó a conocer el cuarto que estaba preparando para el bebé. Era espacioso, pintado en tonos suaves de beige y blanco, con muebles de madera clara ya montados. Había una cuna, una cómoda, un sillón de lactancia. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Él realmente se estaba preparando. Esto era real para él. Leonardo, necesitamos hablar de algo serio, dijo ella, con la voz entrecortada. Él se volvió hacia ella, atento. Dime, no puedo vivir aquí. No sería correcto. La gente ya habla demasiado y yo necesito mantener mi independencia. Necesito saber que soy capaz de cuidar de mí misma y del bebé. Leonardo dio un paso adelante, tomó sus manos con delicadeza. Mariana, lo entiendo. No estoy tratando de controlarte ni de comprarte. Pero tu presión está alta. Estás bajo un estrés constante. Tengo los recursos para darte comodidad, cuidados médicos las 24 horas, cualquier cosa que necesites. Déjame hacer esto, no por mí, por nuestro hijo. Mariana lo miró, vio la sinceridad en sus ojos y sintió que sus defensas comenzaban a ceder, pero todavía tenía miedo. Miedo de volverse dependiente, miedo de perder su identidad, miedo de que, si las cosas salían mal entre ellos, se quedara sin nada. Dame tiempo para pensar, pidió. Leonardo aceptó, pero en los días siguientes intensificó sus cuidados. Mandaba comidas saludables a su casa.
Contrató a un médico particular para hacer visitas a domicilio. Le enviaba libros, flores, pequeños regalos que siempre venían con notas atentas. Mariana comenzó a darse cuenta de que estaba luchando contra algo inevitable. Se estaba enamorando de él, y Leonardo ya sabía que estaba completamente enamorado de ella. Esa mujer valiente, genuina, que enfrentaba todo con una dignidad que rara vez veía en su mundo. Quería protegerla, cuidarla, construir algo real y duradero. Pero el mundo exterior seguía siendo hostil. Patricia intensificó sus ataques. Ahora no eran solo indirectas. Dio una entrevista a una revista de chismes, insinuando que conocía el verdadero carácter de Mariana, que había investigado su pasado y descubierto cosas interesantes. No dijo qué, pero la implicación era clara. Intentaba sembrar dudas, crear desconfianza. Mariana leyó la entrevista y sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo podía esa mujer ser tan cruel con alguien que nunca le había hecho nada? Leonardo se enfureció. Llamó personalmente a Patricia, dejando claro que si continuaba con eso, no dudaría en demandarla por difamación. Fue en este tenso contexto que ocurrió el incidente que lo cambiaría todo. Mariana estaba en casa, descansando en la cama por recomendación médica, cuando comenzó a sentir dolores abdominales intensos. Inicialmente intentó ignorarlos, pensando que era normal. Pero los dolores se intensificaron. Doña Elena, al verla pálida y sudando, no dudó. Llamó a Leonardo. Él llegó en tiempo récord, acompañado por una ambulancia particular. Mariana tenía dolores cada vez más fuertes. Durante el trayecto al hospital, Leonardo le sostuvo la mano, tratando de transmitir calma mientras por dentro estaba aterrorizado. No podía perder a ese bebé. No podía perder a Mariana. En el hospital, el doctor Enrique examinó a Mariana de inmediato. La presión estaba peligrosamente alta. Había riesgo de preeclampsia. La internó de inmediato, inició la medicación y ordenó reposo absoluto. Mariana tendría que permanecer hospitalizada hasta que la situación se estabilizara. Leonardo no se apartó de su lado. Canceló reuniones, delegó responsabilidades, se instaló en una silla junto a la cama del hospital y allí permaneció. Doña Elena llegó poco después con los ojos rojos de tanto llorar. Fernanda y Julia también aparecieron, trayendo palabras de consuelo y su presencia amiga. Fueron días difíciles. La medicación hizo efecto gradualmente, pero Mariana necesitaba permanecer en observación constante. Y fue durante esas largas horas de hospitalización, con Leonardo siempre presente, siempre atento, siempre cuidadoso, que algo se cristalizó entre ellos. Una noche, cuando Mariana finalmente logró relajarse un poco, con la presión controlada y el bebé estable, miró a Leonardo y dijo algo que había estado guardando durante semanas. «Estoy enamorada de ti, y eso me asusta». Leonardo, que estaba casi dormido en la incómoda silla, abrió los ojos de inmediato. Se levantó, se acercó a la cama, le tomó la mano con cuidado. «Mariana, estoy enamorado de ti desde ese día en la cafetería. Quizás incluso antes. Solo tenía miedo de arruinarlo todo. Pero casi perderte hoy. No quiero desperdiciar más tiempo con miedo». Se inclinó y le besó la frente con ternura. Mariana cerró los ojos, sintiendo por primera vez en meses una paz genuina. Allí, en ese cuarto de hospital, en medio de monitores cardíacos y suero intravenoso, finalmente asumieron lo que sentían. Cuando Mariana recibió el alta 5 días después, Leonardo hizo una sola exigencia. «Te vienes a vivir conmigo. No es negociable. Tu salud y la del bebé están en riesgo. Necesito saber que estás segura, descansada, bien cuidada». Esta vez Mariana no protestó. Sabía que tenía razón. Doña Elena, aunque inicialmente reacia, estuvo de acuerdo en que sería lo mejor para su hija. Todavía no confiaba completamente en ese hombre, pero no podía negar que se había mostrado presente, dedicado, genuinamente preocupado. La mudanza de Mariana al penthouse fue discreta. Leonardo se aseguró de que así fuera. No quería alimentar más los chismes. No quería exponer más a Mariana al escrutinio público. Ella se instaló en el cuarto de huéspedes al principio, respetando su ritmo, sin querer presionar. Pero la convivencia diaria los acercó aún más. Desayunos juntos, largas pláticas en la terraza,
noches viendo películas en el enorme sofá de la sala. Leonardo descubrió que Mariana tenía un agudo sentido del humor cuando se sentía cómoda. Mariana descubrió que Leonardo tenía un lado vulnerable que pocos conocían. Él la presentó a su padre, Antonio Garza, un hombre de 70 años que había construido un imperio desde cero. El señor Antonio era duro en los negocios, pero al conocer a Mariana, algo en él se ablandó. Vio en ella una simplicidad genuina, una bondad que hacía mucho no veía. Y cuando supo toda la historia, del error médico, de las circunstancias imposibles, se indignó por la forma en que los medios trataban a la joven. Mariana también llevó a Leonardo a conocer mejor a doña Elena. Las cenas en la modesta casa de su familia se convirtieron en una tradición semanal. Leonardo, acostumbrado a restaurantes de 5 estrellas, descubría el placer de la comida casera, del ambiente sencillo pero acogedor, de las conversaciones honestas sin segundas intenciones. Fue durante una de esas visitas que doña Elena finalmente bajó la guardia por completo. Llevó a Leonardo a un rincón, lo miró fijamente a los ojos y le dijo con voz firme: «Mi hija es todo lo que tengo. Si la lastimas, todo tu dinero no te protegerá de mi furia. Pero si realmente la amas, como parece que lo haces, entonces tienes mi bendición». Leonardo sintió el peso de esas palabras e hizo una promesa: «Voy a pasar el resto de mi vida demostrando que soy digno de ella». El embarazo avanzaba, el bebé pateaba cada vez más, y a Leonardo le encantaba poner la mano en la pancita de Mariana, sintiendo los movimientos. Especulaban sobre quién sería el niño, qué características heredaría de cada uno. Mariana esperaba que tuviera la determinación de Leonardo. Leonardo deseaba que tuviera la dulzura de Mariana, pero no todo eran flores. Patricia todavía intentaba causar problemas, ahora con la ayuda de amigas influyentes de la alta sociedad que nunca habían aceptado bien la relación de Leonardo con una maestra común. En un evento benéfico al que Leonardo tuvo que asistir por cuestiones profesionales, llevó a Mariana como acompañante. Fue una noche difícil. Las miradas de juicio, las sonrisas falsas, los comentarios maliciosos que llegaban a sus oídos. Mariana intentó mantener la compostura, pero estaba embarazada de 7 meses, cansada, emocionalmente frágil. Cuando escuchó a 2 mujeres comentar lo suficientemente alto para que ella oyera sobre cómo algunas personas usaban a los bebés para asegurar su estabilidad financiera, algo dentro de ella se rompió. Salió corriendo del salón, con las lágrimas ya cayendo. Leonardo la encontró en el jardín del hotel abrazándose a sí misma, sollozando. Él la envolvió en sus brazos, furioso con esa gente cruel, pero enfocado en consolar a Mariana. «Ya no aguanto más», lloró ella. «No aguanto que me juzguen, que me vean como una interesada, como si yo hubiera planeado todo esto. Yo solo quería tener una vida normal». Leonardo sostuvo su rostro entre sus manos, forzándola a mirarlo. «No tienes que demostrarle nada a nadie. Esa gente no importa. Lo que importa somos nosotros, nuestra familia, nuestro hijo. Y si estás cansada de este mundo, entonces nos vamos». «¿Cómo que nos vamos?» «Desaparezcamos por un tiempo. Tengo una casa en la playa, en Acapulco, silenciosa, privada, lejos de todo y de todos. Podemos pasar los últimos meses del embarazo allí, en paz, solo nosotros 2. ¿Qué te parece?». Mariana lo miró y vio la sinceridad, el deseo genuino de protegerla de todo aquello. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente aceptar el cuidado que él le ofrecía. «Sí, vámonos». La casa de playa en Acapulco era un refugio perfecto, lejos del caos urbano de la Ciudad de México, lejos de las miradas juzgadoras y las lenguas afiladas. Mariana y Leonardo encontraron algo que ambos habían perdido hacía mucho tiempo: paz. La propiedad estaba en una zona aislada, rodeada de vegetación nativa, con acceso directo a una playa prácticamente desierta. Era el tipo de lugar donde se podía escuchar el sonido de las olas rompiendo en la arena, sentir el olor del mar mezclado con el aroma de las flores silvestres y simplemente existir sin máscaras ni defensas. Los días adquirieron un ritmo propio, dictado solo por las necesidades del cuerpo de Mariana y los deseos simples de ambos. Se despertaban con el sol saliendo sobre el mar, desayunaban en la terraza con vista al océano,
Pasaban las mañanas leyendo, platicando, planeando el futuro. Leonardo había traído trabajo, pero descubrió que podía delegar más de lo que imaginaba. Su presencia constante al lado de Mariana era más importante que cualquier negocio. Por la tarde, cuando el sol era más suave, caminaban por la playa. Leonardo le sostenía la mano, ajustando su paso al ritmo más lento impuesto por el avanzado embarazo. Mariana, con su enorme barriga, se sentía torpe, pero él siempre decía que nunca había estado más hermosa, y realmente lo creía. Había una luminosidad en ella, una plenitud que iba más allá de lo físico. Fue durante una de esas caminatas, con el atardecer tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, que Leonardo se detuvo, se volvió hacia Mariana y dijo algo que había estado ensayando durante días. Mariana, sé que nuestra historia comenzó de una forma imposible. Ninguno de los dos eligió esto, pero si pudiera retroceder en el tiempo, sabiendo todo lo que sé ahora, elegiría todo de nuevo. Te elegiría a ti, siempre. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo en su voz, una solemnidad que la puso en alerta. Leonardo se arrodilló en la arena, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo simple pero hermoso. No era ostentoso, no era el tipo de joya que él podría comprar fácilmente. Era delicado, con un diseño único, claramente elegido con cuidado y atención. No te estoy pidiendo que te cases conmigo porque estás embarazada de mi hijo. Te lo pido porque eres la mujer que transformó mi vida, porque me enseñaste lo que es el amor de verdad, porque quiero pasar el resto de mis días demostrando que soy digno de tu corazón. Cásate conmigo, Mariana, no porque sea conveniente, no porque el mundo lo espere, sino porque ambos merecemos ser felices juntos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de ella. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que se desbordaba. Miró a ese hombre arrodillado en la arena, el hombre que había entrado en su vida como un extraño y se había convertido en su persona favorita en el mundo entero. Sí, dijo con la voz entrecortada. 1000 veces sí. Leonardo se levantó, le puso el anillo en el dedo y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanza, y allí, con el sonido de las olas como testigo y el cielo pintado con los colores del atardecer, sellaron un compromiso que iba mucho más allá de papeles o convenciones sociales. Era un compromiso del alma. Llamaron a doña Elena esa noche. Lloró al escuchar la noticia, pero eran lágrimas de alegría. Siempre había sabido que su hija merecía ser amada así, con intensidad y devoción. El señor Antonio, cuando Leonardo le informó, simplemente sonrió y dijo que ya era hora de que su hijo finalmente sentara cabeza. Fernanda y Julia gritaron de felicidad por teléfono, prometiendo organizar el mejor baby shower que Mariana hubiera visto. Los días en la playa continuaron, ahora con la dulzura adicional del compromiso. Mariana usaba el anillo con orgullo, mirándolo con frecuencia, como si necesitara asegurarse de que todo aquello era real. Leonardo estaba más atento que nunca, si es que eso era posible. Investigaba sobre el parto, sobre cuidados de recién nacidos. Hacía listas de todo lo que necesitarían tener listo. Fue en una noche tranquila, 3 semanas después de la pedida de mano, que Mariana se despertó sintiendo algo diferente. Un dolor bajo, constante, que venía y se iba en oleadas regulares. Sabía lo que era. El momento había llegado. Leonardo lo llamó suavemente tocándole el hombro. Él se despertó de inmediato, siempre alerta cuando se trataba de ella. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo que ya es hora. Leonardo entró en modo de eficiencia total. Ya lo habían preparado todo. La maleta estaba lista, el hospital en Acapulco había sido contactado previamente, el doctor Enrique estaba sobre aviso. En menos de 30 minutos estaban en camino a la maternidad. Las contracciones se intensificaron durante el trayecto. Mariana intentaba respirar como había aprendido en las clases de preparación para el parto, pero el dolor era mayor de lo que había imaginado. Leonardo le sostenía la mano, ofreciéndole palabras de aliento, ocultando su propio nerviosismo para no preocuparla aún más. En el hospital fueron recibidos por el equipo médico que ya los esperaba. Mariana fue llevada a un cuarto amplio.
equipado con todo lo que pudiera necesitar. Leonardo no se apartó de su lado ni por un segundo. Cuando las contracciones se volvieron más fuertes y frecuentes, él la ayudaba a cambiar de posición, le secaba el sudor, le susurraba que era la mujer más fuerte y valiente que conocía. El trabajo de parto duró 12 horas. Fueron 12 horas intensas, agotadoras, marcadas por momentos de dolor casi insoportable, intercalados con breves períodos de descanso. Mariana descubrió una fuerza dentro de sí que no sabía que poseía. Leonardo descubrió una capacidad de emocionarse que había mantenido reprimida toda su vida. Cuando finalmente el doctor Enrique anunció que era hora de pujar, Mariana reunió todas sus energías. Leonardo estaba a su lado, sosteniendo su mano, mirándola a los ojos, transmitiéndole fuerza. Y entonces, después de un último esfuerzo monumental, un llanto agudo llenó el cuarto. «Es un niño», anunció el médico, levantando al bebé para que pudieran verlo. Mariana se desplomó en la almohada, exhausta pero radiante. Leonardo tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando pusieron al bebé en el regazo de Mariana, todavía conectado a ella por el cordón umbilical, el mundo entero pareció detenerse. Miró a ese ser diminuto, rojo y llorando, y sintió un amor tan abrumador que casi dolía. Leonardo tocó delicadamente la cabecita cubierta de cabello oscuro, con los ojos fijos en el hijo que nunca había planeado tener de esa manera, pero que ahora lo era todo. «Hola, Miguel», susurró con la voz entrecortada. «Por fin llegaste, Miguel». El nombre que habían elegido juntos, que significa «quien como Dios», un guerrero, un protector. Parecía perfecto para el bebé que había nacido de circunstancias tan improbables, pero que ya era tan amado. Doña Elena llegó temprano a la mañana siguiente, trayendo consigo al señor Antonio. La abuela y el abuelo se inclinaron sobre la cuna donde Miguel dormía tranquilamente, cada uno procesando la emoción de formas diferentes. Doña Elena lloraba en silencio, acariciando la cabecita de su nieto. Antonio tenía una sonrisa orgullosa en el rostro, ya planeando todas las enseñanzas que transmitiría a su heredero. Fernanda y Julia llegaron por la tarde, cargadas de regalos. Trajeron también noticias del mundo exterior. La prensa se había enterado del nacimiento, pero esta vez la narrativa estaba cambiando. Se había publicado un gran artículo contando toda la historia, desde el error médico hasta el viaje de Mariana y Leonardo. La reportera responsable, una mujer que también era madre, había tratado el tema con sensibilidad, humanizando a Mariana en lugar de convertirla en villana o víctima. La reacción del público estaba siendo sorprendentemente positiva. Mensajes de apoyo inundaban las redes sociales. Mujeres compartían sus propias historias de errores médicos, de embarazos complicados, de prejuicios enfrentados. Mariana se había convertido, sin quererlo, en un símbolo de resiliencia y valentía. Pero en el cuarto de esa maternidad, lejos del ruido del mundo, nada de eso importaba mucho. Lo que importaba era esa pequeña familia que se había formado contra todo pronóstico. Mariana observaba a Leonardo sosteniendo a Miguel con una delicadeza que contrastaba con sus grandes manos, tarareando una canción de cuna que probablemente su propia madre le había cantado a él décadas atrás. Pasaron una semana en la maternidad, pues el médico quería asegurarse de que todo estuviera bien con Mariana y con el bebé. Fueron días de adaptación, de aprendizaje, de descubrimientos. Amamantar era más difícil de lo que Mariana había imaginado, pero con la ayuda de las enfermeras y la paciencia infinita de Leonardo, fue aprendiendo. Cambiar pañales, dar el baño, calmar el llanto nocturno, todo era nuevo y al mismo tiempo instintivo. Cuando finalmente recibieron el alta, regresaron no a la casa de la playa, sino al penthouse en la Ciudad de México. Era hora de retomar la vida, pero ahora como una familia completa. La adaptación fue gradual, noches mal dormidas, agotamiento constante, la rutina completamente transformada por la presencia del bebé. Pero también había una alegría profunda en cada pequeño momento. La primera sonrisa de Miguel, aunque probablemente fueran solo gases, la forma en que sostenía el dedo de Leonardo, con una fuerza sorprendente. Los sonidos adorables que hacía mientras dormía,
Leonardo contrató a una niñera para ayudar durante el día, pero se aseguró de estar presente en todos los momentos importantes. Cambiaba pañales a las 3 de la mañana. Se levantaba para calmar a Miguel cuando lloraba. Tenía una paciencia infinita que sorprendió incluso a Mariana. 3 meses después del nacimiento de Miguel, finalmente fijaron la fecha de la boda. Nada extravagante, contrariamente a las expectativas de muchos. Fue una ceremonia íntima en el jardín de la casa del señor Antonio, solo con familiares cercanos y los amigos más queridos. Mariana usó un vestido sencillo de encaje blanco, con Miguel en brazos durante parte de la ceremonia. Leonardo estaba impecable en un traje a medida, pero lo que realmente brillaba era su sonrisa genuina. Cuando llegó el momento de los votos, Leonardo prescindió de lo tradicional y habló desde el corazón. Mariana, cuando te conocí, era un hombre que había renunciado al amor, que creía que podía controlar todos los aspectos de la vida con planificación y recursos. Y entonces entraste en mi vida de la forma más imposible, y me enseñaste que lo mejor de la vida no se puede planificar, no se puede comprar, no se puede controlar, solo se puede vivir, con valentía y el corazón abierto. Me enseñaste a amar de verdad, y por eso prometo pasar cada día mostrándote cuánto transformaste mi existencia. Mariana apenas pudo hablar, demasiado emocionada. Solo dijo con la voz entrecortada pero firme: Leonardo, me encontraste en el momento más difícil de mi vida y lo transformaste todo. Me diste no solo un hogar, sino una familia. Me mostraste que no siempre los peores comienzos llevan a los peores finales. A veces nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Te amo, y pasaré toda mi vida agradecida de habernos encontrado. El beso que selló la unión fue aplaudido por los presentes. Doña Elena lloraba a mares, abrazada al señor Antonio, que también estaba visiblemente emocionado. Fernanda y Julia gritaron y celebraron, y Miguel, en brazos de su abuela, dormía tranquilamente, ajeno a la importancia del momento. La fiesta fue sencilla pero alegre, comida casera preparada con cariño, música suave, conversaciones genuinas. No había máscaras sociales, no había formalidades vacías. Era solo un grupo de personas que se preocupaban de verdad celebrando el amor. Cuando cayó la noche y los invitados comenzaron a irse, Mariana y Leonardo se quedaron en la terraza, observando las estrellas. Miguel dormía en su carriola a su lado, emitiendo pequeños ruidos adorables. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Mariana de repente. Leonardo pensó por un momento antes de responder. ¿Me arrepiento del error médico? Sí. Nadie debería pasar por lo que tú pasaste. ¿Pero me arrepiento de tenerte a ti y a Miguel en mi vida? Jamás. Ese terrible error me dio la bendición más grande que he recibido. Mariana sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. A veces me pregunto si te habría conocido en otras circunstancias, si nuestros caminos se habrían cruzado de forma natural. Tal vez no, admitió Leonardo. Vivíamos en mundos muy diferentes, pero el destino tiene sus propios planes, y estoy agradecido todos los días por los planes que tenía para nosotros. Se quedaron allí durante horas, hablando del futuro, sobre la crianza de Miguel, sobre los valores que querían transmitirle, sobre cómo se asegurarían de que creciera conociendo ambos mundos, el de la sencillez de doña Elena y el de la influencia de los Garza, para que pudiera valorar lo que realmente importa. En los meses siguientes, la vida continuó. Miguel crecía rápidamente, sorprendiéndolos cada día con nuevos logros. Su primer diente, sus primeros intentos de gatear, los sonidos que comenzaron a parecerse a palabras. Cada hito era celebrado con un entusiasmo desproporcionado, pero genuino. Mariana volvió a dar clases, pero ahora en una escuela particular que ofrecía horarios flexibles. Descubrió que todavía amaba su profesión, quizás incluso más que antes, porque ahora entendía aún mejor lo valioso que es cada niño. Leonardo continuó con sus negocios, pero con una perspectiva transformada. El éxito ya no era solo ganancias y expansión. Era poder estar presente en la cena con su familia. Era no perderse los primeros pasos de su hijo por estar en una reunión. El escándalo mediático finalmente se calmó, reemplazado por otras historias.
Mariana y Leonardo se convirtieron en una pareja más, viviendo su vida. A veces todavía aparecían fotos de ellos en revistas de celebridades, pero con el tiempo incluso eso disminuyó. La vida privada por la que tanto lucharon para construir finalmente se hizo posible. Y entonces llegó el día en que Miguel dio sus primeros pasos. Fue una tarde común, sin nada de especial. Mariana estaba sentada en el suelo de la sala, organizando juguetes. Leonardo había llegado más temprano del trabajo. Miguel estaba entre los dos, apoyado en la mesita de centro. De repente soltó las manos, se tambaleó, dio 2 pasos vacilantes hacia Mariana y cayó sentado, riendo. Mariana gritó de alegría. Leonardo corrió a buscar el celular para grabar, y Miguel, orgulloso de sí mismo, lo intentó de nuevo. Esa noche, después de acostar a Miguel, Mariana y Leonardo se sentaron en la terraza como solían hacer. Había algo reconfortante en esa rutina, en esa sencillez. ¿Sabes en qué pienso?, dijo Mariana rompiendo el cómodo silencio. Dime, que la vida nos enseña lecciones de las formas más extrañas. Jamás habría elegido pasar por ese error médico. Fue traumático, aterrador, doloroso. Pero me dio a ti, me dio a Miguel. Me dio una familia que ni siquiera sabía que necesitaba. Y ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera. Leonardo tomó su mano entrelazando sus dedos. Es exactamente eso. No siempre elegimos cómo nos transforma la vida. Pero cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay valentía, hasta los peores comienzos pueden convertirse en los finales más hermosos. Y fue exactamente eso lo que sucedió. De ese error garrafal, de esa injusticia absurda, nació una historia de amor verdadero. Una historia de superación, de familia, de esperanza. Mariana y Leonardo demostraron que el amor puede florecer en los lugares más improbables, que la felicidad puede surgir del caos y que a veces los errores más terribles nos llevan exactamente a donde deberíamos estar. Miguel creció en un hogar lleno de amor. Aprendió desde pequeño el valor de la empatía, observando cómo sus padres trataban a todos con respeto, sin importar su origen o condición social. Creció sabiendo que su historia comenzó de forma diferente, pero que eso lo hacía especial, no menos. Creció rodeado no solo de riqueza material, sino de riqueza emocional, por la presencia constante de padres dedicados, por la sabiduría de sus abuelas, por el cariño de sus tíos postizos, Fernanda y Julia. ¿Y Mariana y Leonardo? Construyeron una vida que era un testimonio diario de que el amor verdadero no es el de los cuentos de hadas perfectos, es aquel que nace de lo real, de lo imperfecto, de lo inesperado. Es aquel que elige persistir incluso cuando sería más fácil rendirse. Es aquel que transforma heridas en fuerza, miedo en valentía y extraños en familia. Fin de la historia. Queridos seguidores, esperamos que la historia de Mariana y Leonardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.